el seminario pasado hubo cosas interesantes, no sé si recordáis, ¿no? A mí al menos me interesó lo que yo decía de Heráclito, ¿no? Porque en el seminario se hablaba de la razón común, y la razón común yo se la sacaba a Biasa, ¿no? Y había la razón común que era... Y a partir de esa razón común definíamos un poco lo que era esa razón común, que era la capacidad que el hombre tiene de reflexionar, y cómo algún autor ha llegado a decir, entonces Heráclito es una especie de comunista o de libertario que permite que todos los hombres sean sabios, ¿no? Es decir, que es muy interesante, y que eso corresponde a la actitud que tomaron entre otros los cínicos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo que es un libertario, Heráclito es un elitista, porque son muy pocos los que llegan a hacer las cosas, y esos pocos a costa de un trabajo increíble. Esa es un poco la filosofía que yo quería deciros. Pero yo quería introducir otro tema que apareció al final del seminario pasado. Al final del seminario pasado se incluía una anécdota un poco especial, es decir, poco importante aparentemente, que era la elección del carrero para el rey ciego. Y yo la incluí en el tema, y la incluí porque yo pensaba que a través de plantear este tema del carrero, yo presentaba un personaje fundamental que va a estar en el Mahabharata, que es el hijo mayor de los Panda, que está oculto porque es un hijo hecho a escondidas por Kunti, su madre Kunti, con el rey Sol, y que tiene un hijo que lo pone en una cesta y lo manda a tal, y lo coge un carrero. Y yo creía que bueno, yo voy a hablar de esta anécdota, aunque hay muchas anécdotas que en el Mahabharata, porque era importante incluir este personaje, Radeya. Se llama Radeya porque la madre es Radeya. Pero el nombre es Karna. Y Karna tiene que ver con que nació con unos atributos, nació con un pendiente y nació con una coraza, el tal Karna. Y el tal Karna es uno de los personajes más, digamos, más significativos del Mahabharata, ¿no? Y yo creía que, bueno, que porque era Karna. Sin embargo, pensándolo mejor, y concretamente, no hablamos mucho con la doctora Shabani acerca del Mahabharata, pero como ella tenía esta semana una cosa acerca del maltrato cotidiano, intercambiamos unas palabras, y yo le dije, mira, ahí hay esta cosa que a mí me ha subyugado, esta cosa del carrero, ¿no? Porque aparte de presentar al padre, o sea, al padre adoptivo de un personaje fundamental del Mahabharata, a mí lo que me subyugó es la manera exquisita de elegir el carrero, ¿no? Yo decía que para mí fue un placer ver que un asunto tan banal como elegir el carrero del ciego, pues se hacía con todo un ritual, ¿no? Entonces,
llaman llaman al padre, llaman al maestro que está con todos los príncipes educándolos, lo llaman al palacio, entre otras cosas, para controlar el Distarasa, para controlar cómo va su hijo y cómo van los demás hijos y cómo van los primos y tal, un poco, de una forma un poco controladora y en fin, no bien clara, ¿no? Pero una de las cuestiones que van a hacer es elegir el carrero. Y para elegir el carrero citan al sabio que está con los niños, al sabio Vidura, al hermano sabio Vidura, al Bhisma, que es el tío abuelo, o sea, está toda la corte, está el primer ministro, está todo, y pregunta al carrero, ¿por qué usted se quiere ir, no? Y a mí me pareció muy significativo este asunto. Y discutiendo con Hassan, me dice, bueno, es que es muy claro, es muy claro. Y la otra cosa, lo que yo quería señalar es este hecho que a mí me llamaba la atención del episodio del carrero. Pero me llamó la atención también que Ignasi, en su inquietud, no me dejó terminar de explicar un poco la totalidad, porque estaba inquieto, porque a él se le habían movido dos cosas. Yo no sé exactamente los conceptos, porque no me he podido ver el seminario, no sé los conceptos que él dijo, pero algo así como él habló de piedad, hablaste del sentimiento de piedad y de otro sentimiento más, yo no recuerdo. De generosidad. ¿De? Generosidad. Realmente, este personaje, Radeya, que Radeya es el nombre de su madre, este personaje, Radeya, Karna, se distingue por su generosidad. Pero lo que yo quería decir es que a ti te preocupó algo en relación. Es la preocupación que tú tienes eterna y que está muy bien. ¿Para qué nos sirve el Mahabharata? ¿Para qué nosotros como psicoanalistas trabajamos con el Mahabharata? Y trabajamos con el Mahabharata porque este episodio es un episodio que lo muestra muy claramente lo que es. Hassan me dijo, está clarísimo. Es la elección del carrero. Es la elección del psicoanalista, que es muy importante. Pero es importante las características que aquí le dan al carrero. O sea, porque para elegirlo al carrero y para que lo estén de acuerdo, todos los demás, pues dicen lo siguiente. Porque corresponde de alguna forma a nuestra profesión, ya hemos visto en muchos momentos, cuando hablamos de abstinencia, cuando hablamos que se habla en el Mahabharata, cómo son calidades que el psicoanalista necesita de desarrollar y desenvolver. De modo que estas características de la elección del carrero eran importantes en relación a la elección del psicoanalista. Recordar que el padre del carrero se llama Adirak, el padre de Radeya o de Karna se llama Adirak, y entonces el Baal Rey dice que se tiene que ir a su casa por sus responsabilidades, ¿no? Y entonces dice, pero ¿cómo me vas a dejar a mí, que yo que soy un rey ciego y te necesito a ti? Pero sobre todo necesito una persona que contar con ella, con su fidelidad, con su confianza, con toda esta. Y Adirak le dice, te he traído a otro carrero que se llama Sanjay, que es tan de fiar como yo. Y tiene mayores saberes que yo. Entonces, Vidura, que está allí, le dice, Sanjay,
¿Qué es lo que tú consideras más importante, en primer lugar, para ser el carrero? La principal tarea de un carrero. Dice, su primer misión es la aceptación para querer morir por su amo. Es decir, una entrega a muerte, una entrega abierta, una entrega decidida a morir por la situación. Quiere decir, con toda claridad, no una cosa más o menos templada. Segundo, hacer lo que sea que esté bien para mi amo. No tener miedo. Aunque al amo no le parezca, estar con él, protegerlo de los peligros, como si fuera una madre, que el honor de mi amo es más grande que mi vida. O sea, todas estas son las características que tiene que tener el carrero. Le llaman carrero como una forma de menosprecio, o también le llaman cochero, o una palabra mayor, ya no es cochero, sino que es auriga. Y daros cuenta que Krishna es auriga de Arjuna en la lucha. Y acordaros que el rey Kansa, cuando su hermana y su cuñado se van a casar, hace de auriga en el este, ¿no? Pero la cosa esencial es de ser bueno, una persona que tiene no grandes calidades, sino, o sea, no grandes honores, ¿no? Sino que digo todo eso porque para ser eso, entonces el hijo del carrero es hijo del carrero y no podía luchar con Arjuna. Esta es una de las cosas que se da en la primera contienda, porque Arjuna, y ahí está el impulso de lucha y de discordia que es uno de los temas que hoy creo que vamos a tratar, y que vamos a definir también otra vez con la ayuda de Heráclito, ¿no? De modo que esta era la primera cosa que yo quería aclarar en relación con el final del seminario anterior, en relación con que a todos nos es dado pensar, y que alguna persona ha dicho ser sabio, o ser sabio significa ser el hombre de razón, el hombre de campo, el hombre de bien, el hombre que sabe las cosas y que se orienta en la vida. Y esa sería una de las actividades que tiene que tener el psicoanalista y que debe desarrollar el psicoanalista, y que son fundamentales y que tienden de alguna forma y que tienden a ser exquisitas, y que representan el arete, y que representan la forma platónica, y que representan tantas cosas. Ese es el tema que yo quería traer aquí, como tema de conexión con el seminario anterior. En relación con el tema de hoy, por una parte, yo hablé de la razón común. La razón común, que es esta posibilidad de juicio, de razonamiento, de sabiduría. Digamos que hay la razón común. Por otra parte, hablé de la condición femenina, cómo
cómo la mujer se expresaba en cada uno de estos acontecimientos, y se va a continuar expresando, frente a la condición masculina, que se expresa de otra forma completamente diferente, y con unas características, y que se podría hablar de razón femenina y de razón masculina, ¿no? Pero hay una otra razón, que es la razón que hoy vamos a ver en germen, cómo se despierta en los niños, ¿no? En estos príncipes que por la muerte de Pandu, 5 de los Pandava se van con los Kauravas al palacio bajo el cuidado de Dhritarashtra y Gandhari, su mujer, para que los cuide y los haga crecer. Y ahí empiezan a renacer los celos, las envidias, tal. Y para hablar de la... He hablado de la condición femenina, de la condición masculina, de la condición humana. Y la condición humana se define por la contienda o la discordia. Ese es el tema fundamental, ¿no? Y ese es el núcleo básico. Por tanto, para articular este pensamiento en relación con las argumentaciones que voy a dar, con las anécdotas que voy a dar, con las historias que voy a contar de este asunto, voy a referirme al fragmento XC, o sea, 100, ¿no? 80 de K de Heráclito, que dice: es necesario saber que la contienda es universal y la discordia justicia, y todo se genera por discordia y necesidad. Ese es el fragmento. Y que de alguna forma es el fragmento que se da en los personajes que vamos a ver hoy, que son los niños que aparecen, todos los Pandava, y la relación que los mayores tienen con ellos, ¿no? Y cómo ahí se genera el germen de lo que va a ser en última instancia el gran acontecimiento del Mahabharata, que es la batalla de Kurukshetra, ¿no? Que es la guerra total, y que es la destrucción total, casi la destrucción total, ¿no? En fin. Pero en este dicho hay una valoración de un poeta que me gusta más que como lo dice el poeta, o sea, que lo dice de una forma preciosa, Petrarca. Petrarca, hablando de este fragmento, dice en 1366: entre cuantas cosas he leído y oído que me hayan agradado, ninguna más altamente se me asentó, ni con más apretado nudo se ató conmigo, ni más veces me tornó a la memoria que aquella que dice Heráclito: en todas las cosas haber discordia, igualmente hay contienda en lo alto del cielo, en lo profundo del mar, en las entrañas de la tierra y en las montañas, en los campos, en los desiertos, en las plazas de las ciudades. El hombre mismo, con cuán continua discordia vive, no solo con los otros, sino consigo mismo. Todas las cosas, y especialmente la vida de los hombres, no son otra cosa sino una contienda. Solo para hacer una aclaración y una o dos, o dejar
yo quería traeros este trozo de literatura, este trozo de belleza para expresar un pensamiento, un sentimiento tan claro. A mí me ha conmovido. Kant habla de la insociable sociabilidad de los hombres. Se propone a vivir en sociedad, su propensión a vivir en sociedad es inseparable de una hostilidad que amenaza constantemente con disolverla. El hombre tiene tendencia a realizarse y superarse. El hombre que dice que la naturaleza sabe más que el hombre porque quiere que haya discordia más que concordia o algo así, ¿no? Y luego yo quería haceros una referencia que, en fin, la dejo en suspenso nada más, pero que quiero recordarla porque hace mucho tiempo, haciendo nuestro seminario de Bion, yo hablé de él, que es de Anaximandro. No sé si os acordáis, pero que es muy importante. Pero la referencia, no sé dónde está, pero a mí me producía mucha cosa, y lo tenía en los 3 libros estos yo tenía 3 libros de Ernest Bloch, El principio de esperanza, no sé si os acordáis, porque yo entré en Bloch a través de mi concepto de fantasía, ¿cómo es? El concepto de imaginación radical. De imaginación asombrada. Imaginación radical era de Castoriadis. De Castoriadis, no. Pero yo en Bloch tuvimos la ocasión de entrar con Anaximandro, ¿no? Porque que viene a decir que es diferente de la actitud que tiene Heráclito. Pero es decir, el tomo donde habla de Anaximandro está el tomo 2 y no lo he podido encontrar. No sé dónde está, si lo tengo aquí o lo tengo en la casa de fuera, pero por aquí no lo he encontrado, no sé, luego está en cualquier sitio, pero bueno. Lo que se dice aquí, Gigón dice: no tenemos más remedio que acordarnos de Anaximandro, para quien injusticia y reparación, la frase es endemoniada, o sea, para Gigón dice que Anaximandro, injusticia y reparación, y pone un paréntesis: todas las cosas pagan mutua retribución por su injusticia con arreglo a la ordenación del tiempo, fragmento 1, que es lo de Anaximandro. Y continúa la frase, o sea, la injusticia y reparación, nombres poéticos para el tránsito de una a otra, se hallan en el mismo plano. O sea, quiero decir, no aclaro esta situación porque quiero aclararla cuando lea todo eso, pero os quiero recordar este fragmento de Anaximandro, porque a mí el fragmento esencial es las cosas pagan mutua retribución por su injusticia con arreglo al ordenamiento del tiempo. Es decir, es como una especie de pecado original, como tenemos que pagar por una injusticia, o sea, en la vida se comete una injusticia. Pero hay quien dice que esto es similar a lo dicho por Heráclito, y hay quien dice que es completamente diferente. De cualquier manera, yo quería dejar hoy, en el comienzo de este seminario, sobre este germen que se inicia con los
con los Pandava y los curaba, con esta idea de Heráclito de que la discordia es una cosa completamente universal, ¿no? Esa sería un poco la idea. No sé si os acordáis de que habíamos discutido de Anaximandro sobre esta idea, la injusticia y reparación, nombres poéticos para el tránsito de una a otra se hallan en el mismo plano. Injusticia y reparación, todas las cosas pagan mutua retribución por su injusticia con arreglo al ordenamiento del tiempo. O sea que el tiempo hace pagar las cosas, en fin, y que viene a decir de tener conciencia de lo que se hace, cómo se participa en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese sería un poco Anaximandro en relación con este fragmento de Heráclito que también lo describe Petrarca. De acuerdo, dicho esto, vamos a continuar con el tema, ¿no? Los príncipes, después de la muerte de Pandu, fueron llevados a Hastinapura, donde estaba el rey ciego, y ahí fueron recibidos por todos, ¿no? Es decir, ahí estaba el rey, estaba Gandhari, estaban Bhisma, estaba Vidura, que es el hijo de la criada, ¿no? ¿Recordáis? ¿No? O sea, que era el hermano de Dhritarashtra, o hermanastro, como se quiera llamar, ¿no? Sí. Y fueron recibidos. Y hemos visto ya un poco el encuentro de Kunti y sus cuñados y sus hijos y todas esas situaciones, ¿no? No obstante, la cosa esencial es que desde el comienzo ya empiezan a sentirse unos primeros atisbos de celos, de rivalidad, de violencia, ¿no? Los hijos de Dhritarashtra, que, como sabéis, recordáis que eran 100 con una mujer, o sea, eran 100 y pico, o sea, que habían sido creados así con una tal, y los otros que eran los 5 Panda, ¿no? Entonces, tenemos tiempo para ver todas las cosas. Vamos a ver. ¿Tú entiendes ¿Cómo? por qué hacen esa exageración, no? 100 ¿Cómo? con una mujer. ¿Cómo? Que si tú porque es una exageración, es decir, los 100 con una mujer, ¿no? Hay una intención de esa exageración que no entiendo. Es para, o sea, no sé, que a veces llama la atención que hay cosas que son llamativas, que no puede ser, pero lo expresan así, y no entiendo bien qué intención hay ahí. No sé cómo os llega a vosotros, pero claro, es evidente que 100 con una mujer. Ya. Claro. Aquí hay la mezcla entre, digamos, estamos trabajando entre lo humano y lo divino.
ahora que hay tanta difusión de tantos medios terapéuticos, ¿no? Con en fin, la psicología de la forma, los coaching, en fin, los mindfulness, en fin, las cosas de yoga y tal. Hay mil cosas, ¿no? Hablar de esto es como entrar en esa confusión también, es decir, de cualquier manera, lo que básicamente se quiere decir con esto de los 100 hijos es que, tal como se dio el asunto, es que Gandhari se embaraza y no hay parto, ¿no? Entonces ella le dice, coge una barra de hierro y golpea mi vientre y haz que mi vientre dé a luz algo. Y dio a luz una masa de carne, lo que se llama mola, es una expresión, la mola, una mola en lugar de un feto, de un hijo, y entonces Vyasa le dice, no, y le dice, tíralo al pozo, dice la madre, ¿no? Porque está desesperada porque su cuñada ya ha tenido, ya ha nacido un hijo, ya ha nacido, Yudhishthira ya ha nacido, y entonces es el que va a ser el rey. Entonces no hay y Gandhari está obsesionada con este hijo. Entonces Vyasa, que es el creador de esta situación, dice, mira, córtalo en trozos, en pedazos, mételos en vasos y le pones un poco de agua, y entonces ahí crecerá y tendrás 100 hijos. Y de alguna forma es como si eso fuera una primera premonición de una fecundación in vitro. ¿Me explico? Es decir, como si la ciencia pudiera adelantarse a hacer esas cosas. Es decir, como si la ciencia pudiera crear un poder infinito para ir contra el bien, ¿no? Que serían los Pandava, ¿no? Quiero decir, o sea, digamos que a mí lo que me parece, lo que es interesante de esta, estamos estudiando venimos de estudiar el O absoluto y el bien que es el bien absoluto, y hemos visto también el mal absoluto, que se da en la misma familia de Krishna, en la familia de donde nace Dios, Krishna, nace también el Kansa, que es la representación total del mal. Desposea a su padre, lo mete en la cárcel, mata a 7 sobrinos suyos, asesina a 7 sobrinos suyos, o 6, eran 6, a 6, y tiene a sus hermanos 16 años en la cárcel, y solo los hermanos son liberados, y el padre de Krishna también, el padre de él, del rey, es liberado cuando en un torneo Krishna, con 16 años, mata a su tío. En fin, o sea, de modo que cuando tú me preguntas acerca pero esta cosa excesiva de los 100, ¿no? 100 hijos, pues, y una sola mujer además, es impresionante, porque es como el mal está y aquí está en la condición masculina, es decir, el poder está en la condición masculina, no hay ninguna opción, la mujer no tiene 1%, es el 1%, o sea que, de modo que yo creo que es una especie de proposición literaria, pero literaria científica, ¿no? Es decir, cuando por otra parte, la proposición que Heráclito hace en este párrafo, a todos nos es posible pensar, es una proposición científica, en el sentido que solo con una reflexión se pueden conseguir las cosas, no con la magia, no con la... de modo que yo creo que el Mahabharata lo que nos ofrece es esa posibilidad de diferenciar entre una parte que es en fin,
científica, ciencia ficción, tal, y una parte que es pensamiento, que es esta. También ahí introduce la desmesura como un elemento, Sí, de acuerdo. No es el exceso. Pero está muy bien que tú traigas la desmesura. La desmesura fue otro de los seminarios que hicimos, ¿no? Es decir, que es el mal absoluto. Yo creo que la desmesura, hay que temer a la desmesura, exactamente. Porque la inteligencia es el arete, es la mesura, es el bienestar, es el bien ser, es el bien funcionar, es el bien pensar. Sí. Pero eso es lo menos, dice por otra parte Heráclito. Todos podemos, pero en fin, y que todos podemos es importante porque es una proposición democrática por una parte, es una proposición, en fin, de realización, de trabajo, de funcionamiento, de vitalidad, ¿no? En fin, sería esa. Bueno, en fin, entonces. Dicho esto, el tal Duryodhana había estado pensando, pero no lo tengo aquí, había estado pensando en enseñaros, no sé si lo tengo aquí. Sí, mire. Había estado pensando en enseñaros el Mahabharata contado por una niña. El Mahabharata contado por una niña, Samita Arni. Es muy interesante este Mahabharata porque, mira, esta es la señal por donde voy, porque se lo leo a mis nietos, ¿no? Y ellos, el otro día digo, ¿por dónde vamos? Por tal sitio, y ellos no sabían por dónde íbamos, ¿no? Bien, es muy elemental la forma en que ella se refiere, pero son muy interesantes las ilustraciones de este libro. Pero ella hace una referencia, introducción a la primera parte de mi versión, y que es muy interesante para hablar de la condición masculina y de la condición femenina. Ella dice que, bueno, sus padres fueron enviados a Karachi y eran encargados por el gobierno allá, estaban en el consulado, y en el consulado había los libros esenciales, eran libros religiosos, había el Mahabharata y el Ramayana. Y yo quería deciros esto porque es muy interesante. Y entonces ella coge el Mahabharata y el Ramayana. ¿Y por qué razón escoge ella? En relación con esta razonabilidad que tú dices, ¿no? Es decir, y a ella cogió el Mahabharata para hacer una especie de cuento y contarlo y hacer dibujos, y cogió a su abuela como si fuera Ganesa, y Vyasa le dijo a Ganesa, te voy a contar la historia, y ella cogió a su abuela y le contaba la historia, su abuela le escribía la historia, y así empezó la historia. Pero ella dice aquí una cosa muy interesante. ¿Por qué razón ella escogió el Mahabharata en lugar del Ramayana? Ella dice, Vyasa mantiene una cierta imparcialidad. Daros cuenta, esto lo dice una niña de 12 años, o sea, es impresionante, ¿no? Comparado con Valmiki, que es el autor del Mahabharata, del Ramayana. Valmiki es un devoto de Rama. Cuando describe a Rama como un hombre ideal, la epopeya de Valmiki habla del hombre ideal, de la esposa ideal, del héroe ideal, del padre ideal, de la madre ideal y de los hermanos ideales. Probablemente Valmiki quería que su libro describiera cómo que hay que llevar una vida ideal. Pero una cuestión sigue sin resolverse. ¿Por qué Rama? Y de esto yo os he hablado en algún momento. ¿Por qué Rama
exila a su mujer embarazada, Sita, Rama, la exila a Sita cuando el propio Agni confirma su pureza. ¿Por qué hace casos simples a habladurías e ignora la palabra de un Dios? O sea, ya aquí Samita Arni tiene una actitud femenina, ¿no? de defensa de la mujer en favor de las mujeres que van a representar aquí. Ella defiende después muy claramente a Draupadi y termina diciendo algo así como pero Draupadi es una mujer que cree en aquello que considera justo. En cambio, Sita es una mujer sumisa que obedece a su marido, incluso cuando éste la exila del reino estando ella embarazada. Draupadi no habría tolerado esto, pero al final Sita se sale con la suya y vuelve a su madre, la tierra. O sea que de alguna forma las dos mujeres funcionan así. Bueno, ella hace, yo quería, en fin, comentar alguna otra cosa, sobre todo dos cosas fundamentales. Ella dice, mi personaje favorito era Karna, del que os he hablado. ¿Por qué? Porque tú has dicho antes la generosidad. Karna se distingue por su generosidad y ahora quiero comentar dos detalles en ese sentido. El sufrimiento que ha experimentado su vida desdichada hace de él un personaje inocente, desventurado y recto que perseverará en su deber y en su dharma. Involucrado en el enredo de la guerra entre los primos, acaba descubriendo que él es el verdadero heredero del reino. Esta es la realidad, ¿no? Era el mayor. Pero por el bien de su amigo Duryodhana renuncia a todo lo que podría haber sido suyo. Mi segundo favorito para ella es el Duryodhana, y dice, aunque hay que estar a favor de los héroes, siempre siento debilidad por los malos. Eso es lo que dice la niña, ¿no? O sea, en el Mahabharata es interesante, bueno, es interesante el argumento está bastante preciso, muy elemental, explicado para la niña. Quería decir en relación con lo que tú habías dicho antes, Ignasi, que hablaste de la generosidad. Después de la elección con el carrero, del carrero, el sabio va a casa para comprobar un poco, ¿no? La situación, va a casa del carrero a conocer al tal Radella, que no se conocía, muy poca gente sabía que era hijo de la Kunti, porque había sido echado fuera y porque en fin, era una deshonra para una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. El sabio llega allá y le dice a Radella, ¿me das un puñado de grano? Y entonces Radella o Karna saca una olla de grano y hace así, la vierte y le dice, hijo mío, te pedí un puñado. Dice, es que tengo mis puños muy pequeños. Esa es la respuesta. O sea, para mostrar un poco la generosidad. Y entonces el sabio le dice, ¿qué bendición quieres que te des? Dice, yo no quiero pedir nada. O sea, él vive entregado para los demás, el tal Radella, que es el preferido de Samita Arni, ¿no? Arni. Y es el preferido es considerado como uno de los cuatro personajes más por decir edificantes, que son Karna, Vidura, que es el hermano sabio y ético, Krishna es otro personaje, y otro personaje que va a aparecer muy de inmediato en el siguiente seminario es Ekelavya. Ekelavya es un tirador de arco
que quiere ser discípulo de Drona y realmente, en fin, se corta el dedo para pagar a su maestro sus clases, porque Drona le pide que le pague las cosas. ¿Cómo quieres que te pague? Con tu dedo pulgar, le dice Drona. Para mostrar también en la calaña de Drona, que es un personaje que va a aparecer ahora, que va a ser el maestro de la guerra, que está en el fondo de la guerra, que representa la guerra, que representa esta cosa, que es otro fragmento que cogeremos de Heráclito para hablar de la guerra, ¿no? En fin, pero lo dejamos para otro momento, ¿no? O sea, queda claro esto en fin, era para conectar con la idea de generosidad que tú habías dicho, y que la generosidad estaba representada en este personaje Drona, ¿no? Y que se entrega las cosas, y que es un personaje verdadero, además, cuando él se presenta ante alguien, él dice, yo soy hijo soy hijo del cochero y de esta mujer, ¿no? O sea, de Rada, hijo de Rada, hijo de tal, en fin, o sea, él se considera, él valora el amor que su madre, porque ellos son los que me han dado el amor y la dedicación y la entrega y todo lo que soy. O sea que realmente hay una valoración ahí muy, muy importante de las cosas. Vamos a definir ahora, por tanto, las características de este Drona, que es preferido por algunos, entre otros por Samita Armin. Los Pandavas y los Kauravas estaban entonces en el reino, y lo que sucedía en el cada día entre los niños, pues eran esas cosas aparentemente juegos de niños, pero que eran bastante fuertes, ¿no? El Bhishma era muy poderoso y entonces le hacían las bromas muy pesadas a su primo Duryodhana, que era el hijo del ciego, ¿no? Y bueno, y el otro estaba completamente desesperado, ¿no? Entonces los hijos de Dhritarashtra ocultaban la humillación de una derrota tras una cara aparentemente sonriente, o sea, tenían que disimular todo el rato, ¿no? Todo era como un juego de niños, pero el corazón de Duryodhana estaba lleno de ira, celos, profundo odio. Odiaba a su primo o prima con todo su corazón, y buscaba los medios de humillarlo, ¿no? Realmente en ese momento Duryodhana era un niño corrompido, porque hasta entonces había sido el hijo predilecto de Bhishma, porque estaba solo con Bhishma, y entonces el Bhishma era el abuelo, era el tío, lo tenía todo, y de repente vienen los primos y le roban todo eso. Entonces él se sintió completamente robado y quitado. Era un niño egoísta, avaricioso, y que se puede decir que había heredado esta cualidad de su padre, ¿no? Que era el rey ciego, que permanentemente hemos visto cómo él se queja ante su mujer Gandhari, diciéndole, pero lo que pasa es que yo era el hijo mayor y porque ser ciego entonces me quitaron, y que solo por circunstancias y accidentes, porque el hermano se fue en un momento al bosque, hizo de rey, y después cuando el hermano muere, él se tiene que hacer rey, pero un rey que es ciego y con su mujer que se ciega con los ojos, etc. Entonces, ahí aparece un personaje que es Sakuni. Sakuni es el hermano de Gandhari, que es la reina
la mujer de Distarasa. Y él tiene una herida desde el momento en que Bhisma le ofrece a su hermana, a Gandhari, el rey ciego, en lugar de ofrecerle el rey Pandu, ¿no? Y ahí tiene como una herida, y entonces él permanentemente quiere ganar. Él es un jugador de dados que gana siempre, y entonces siempre está jugando a los dados, y siempre está jugando con cosas que son difíciles. Y entonces Sakuni y Duryodhana idean un plan para matar a los Pandava, ¿no? Pero el primero, en fin, tal, porque Sakuni se ve con su sobrino y le dice, mira, y aquí está lo de los 100, le dice, mira, tú no tienes más inteligencia que Yudhishthira, más fuerza que Bhima, y más elegancia que Arjuna, y que los otros, y que Nakuda y la sabiduría de Nakuda, o sea que tú no vas a superar a ninguno de los Pandava, de modo que tú tienes que de alguna forma que luchar con ellos, pero tú tienes una cosa que no tienen ellos, la capacidad de conspirar. Entonces ellos idean la cosa de coger por tanto, tú tienes que liquidarnos, le dice el tío. Dice, pero ¿cómo voy a hacer? Dice, no los vas a matar con un cuchillo, los vas a matar con la amistad. Vas a ser amigos de ellos, te vas a hacer amigo de ellos. Y entonces los vamos a conseguir uno a uno y los vamos a liquidar a todos. Entonces esta es la lección que le da el tío Sakuni. Entonces él se lo aprende a la pie de la letra, y Duryodhana coge a Dusana, que es su hermano, el siguiente hermano suyo se llama Dusana, coge a Dusana y dice, bueno, vamos a preparar una cosa, vamos a ver, porque a todo esto los mayores les impulsan a que se lleven bien, que sean como hermanos, que se quieran como hermanos, y vuelta y tal, y no sé qué, y tal. Pero eso no hay manera de que se dé. Entonces, un día, el Duryodhana piensa, bueno, pues vamos a invitar a Bhima a comer, porque es un glotón, y como es un glotón va a querer comer y tal. Y lo invitan le dice, hola, Bhima, ¿cómo estás? ¿No juegas hoy? No juego, porque además tengo el estómago vacío, no he comido. Ah, no, mira, pues yo he guardado una cantidad de avena que te la podemos dar entera, una fuente entera y tal, no para todos, solo tenemos para ti, de modo que, en fin, que la cogemos y te la damos, y entonces la cosa funcionará. Y entonces cogen a Bhima y se lo llevan y le dan la taza esa y se lo toman, envenenada. Y entonces se la toma, y entonces el Bhima, cuando se toma ya la fuente, dice, yo ya no quiero más, ya me está dando sueño y tal, le entra sueño, se duerme, y una vez que se duerme, los dos hermanos, Duryodhana y Dusana, cogen al Bhima, lo atan en una alfombra, lo lían y lo tiran al Ganges. Y con eso, bueno, entonces se lavan las manos y dicen, ya nos hemos librado de un panda. Está envenenado y tal.
el Bhima llega al fondo del agua y bueno, a una región donde hay muchas serpientes y una serpiente venenosa le muerde al Bhima, y como consecuencia del veneno que le entra, ese veneno contrarresta el veneno anterior y el tipo se salva y mata a todas las serpientes que ve, o sea, porque era un hombre muy fuerte, y va a ver al dios Vasuki, que era el rey de las Nagas, y entonces lo reconocen como hijo de Kunti, y le dicen, bueno, pero proponerle que regalos y tal, porque es un hombre muy de la nobleza y tal, no, pero él no quiere regalos, y pues entonces darle nuestra poción maravillosa, y le dan una poción maravillosa con la cual, tomando esa poción, él podía matar, tiene el poder de 100 elefantes, con lo cual él se libera de sus cosas y sube a la superficie y se salva. Mientras tanto, la madre, la madre de Duryodhana siente que su hijo ha hecho algunas de las suyas. La Kunti siente que su sobrino está detrás de este asunto. Aquí ha pasado algo malo. Los hermanos lo buscan, no lo encuentran, y eso, porque él está durante 8 días con la poción que se ha tomado debajo del agua, y solo a los 8 días él vuelve, y cuando vuelve, pues entonces se da cuenta de que la situación es así, que en fin, y bueno, entonces finalmente, bueno, lo encuentran, y la Kunti le dice, bueno, y aquí otra vez aparece toda la situación de esconder las cosas y la maldad y entonces la Kunti dice, bueno, no digas nada a nadie lo que ha pasado, pues la madre le cuenta, me pasó esto, me dieron la vena, me envenenaron, no sé qué y tal, en fin. No, tienes que perdonar, o sea, ¿qué? ¿Otra vez quieres que me envenene otra vez o no sé qué y tal? En fin, hay toda esta lucha y finalmente, bueno, pues Sakuni por su parte le dice, cuando pasa todo esto, dice, qué bien, hijo mío, has atendido mis lecciones y lo has hecho muy bien y tal, pero cuando se entera que realmente el niño ha sobrevivido, entonces dice, bueno, quietos parados, no digáis nada, porque ellos han dicho algo, no han dicho nada de que se ha revivido el niño y tal, o sea, que cada uno por su parte está gestionando las cosas para sentar las bases de la rabia, el odio, la envidia, los celos, la voracidad, el deseo del poder. O sea, cada uno por su parte hace que allí cristalice algo que va a dar lugar a lo que es la guerra, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aún unos minutos, ¿no? Quizá utilizaremos enlazaremos el siguiente acontecimiento, ¿no? O sea, para incluir el siguiente personaje. Ya. Después de todas estas situaciones de acontecimientos en el cual se ve de qué forma en fin, la maldad y los celos y la rivalidad y la envidia se están gestando ahí, se están sobre todo por parte de Sakuni, ¿no? Porque la Gandhari se va al rey, le dice, mira lo que ha pasado, mira lo que tu hijo ha hecho y tal, en fin, y tú debes hacer algo, le dice la Gandhari a su marido. Y él dice, pero ¿qué puedo hacer si he sufrido las mismas cosas, las mismas vejaciones? O sea, él se pone de parte
él dice, no ataques a tu hijo, defiende a tu hijo de las cosas que ha hecho, o sea, que se va de par, o sea, incrementa esta situación. Y esto es importante porque va a dar lugar a que aparezca un consejero o un ministro malvado que dará consejos, y que lo veremos en los días próximos, al rey ciego para incrementar incluso su maldad. Pero antes de eso, para incluir otro germen, porque para mí hay una cosa muy difícil de esta cosa de la guerra, ¿no? que dice este hombre tan bueno que es Emmanuel de Vina. Él dice: la lucidez, apertura del espíritu sobre lo verdadero, no consiste en entender la posibilidad permanente de la guerra. Esta es la frase con que empieza el libro de Totalidad e Infinito, ¿no? O sea, la lucidez, apertura del espíritu sobre la verdadera, no consiste en entender la posibilidad permanente de la guerra. O sea, bueno, lo que he mostrado hoy son los fundamentos, los gérmenes de lo que va a ser la guerra. Pero, y os he hablado de la aparición de ese personaje ministro que os hablaré en los próximos días, que se llama Canica. Lo digo para que lo tengáis, y si lo veis os ilustréis sobre el tal Canica, que es toda una descripción de las maldades que tiene que hacer un rey para sostenerse en el reino. Pero la otra cuestión es la cuestión de la guerra, que conecta con este otro personaje. Ha ocurrido esta situación terrible, en la cual un primo ha intentado matar al otro. O sea, pero lo ha asesinado, pero no, le ha fallado por la suerte del veneno de la serpiente. Pero ellos continúan jugando, y un día, jugando a la pelota, están jugando a la pelota y entre ellos bien y tal, la pelota se les va a un pozo y se encuentran frustrados y ¿qué vamos a hacer? Y por allí me rodeaba un señor que dice ¿pero qué hacéis? Hemos perdido la pelota y no sabemos cómo sacarla. Dice: ya sé por qué no sabéis sacarla. No sabéis sacarla porque no conocéis el arte del arco y la flecha. O sea, lo que quiero decir con esto, daros cuenta de qué forma aparece aquí el arco y la flecha, que es la guerra, que es la lucha, que es la muerte. O sea, es la vida y es la muerte, el arco y la flecha, y es el juego, ¿no? Lo que pasa es que no conocéis eso. Si conocierais eso, es muy fácil. Muéstralo. ¿De qué manera? Entonces, el tal personaje se quita un anillo, lo tira al agua, y coge una flecha y mete por el anillo, tira una flecha, y que queda cogida, ¿no? Detrás tira otra flecha sobre esa flecha que queda enganchada, y otra flecha, hasta que hace una continuidad, una tal, y entonces cogen la pelota y la sacan fuera. O sea, es a través del arte de la flecha que consigo el juego de la flecha. Pero daros cuenta de qué forma maligna se mete la flecha, se mete este personaje en la situación. Este personaje se llama Drona.
él va a ser el maestro de estos príncipes. Entonces el Drona le dice a los niños, le pregunta, porque los niños, el Drona le dice a los niños, eso es porque no sabéis porque no sabéis de arcos, y los niños se enfadan. Nosotros sabemos de arcos porque nos estaban enseñados por otro maestro, ¿no? Y sabían, pero no sabéis. Entonces los niños quedan sorprendidos por el saber de este maestro y le dice Drona, él es Drona, el personaje lo describo yo, nadie lo sabía quién era, ¿no? Entonces el Drona le dice, ir a explicárselo a vuestro abuelo Bhishma. Y van a explicarle al Bhishma y dice, nos ha pasado esto. Dice, ese es Drona. Pues entonces vamos a decirle que si quiere ser el profesor de tal. Hay un pequeño detalle en alguna de las historias que la primera cosa que hacen es llevarle un regalo, le llevan un regalo, o sea, se enteran que está Drona allí porque era un hombre muy célebre como cualquiera, porque había sido el discípulo de Bhargava, en fin, él llegó a Bhargava y le dijo, yo quiero que me hagas rico. Y el Drona dice, yo no puedo hacerte rico, yo no tengo dinero, solo tengo el saber, pues quiero ese saber, ¿no? Entonces él quiere hacer ese saber dinero, ¿no? Y en ese momento alguien viene y le dice, le trae regalos, y él dice, no, yo no acepto regalos, cuando yo los gane entonces los aceptaré, ¿no? Pero este es el personaje Drona, que es un personaje bastante ambiguo durante todo, es un gran tirador, un gran luchador que les hace aprender a los niños las cosas, y que tiene un incidente con Ekelavia que le corta el dedo, ¿no? Bueno, os dejo, o sea, lo dejamos ahí, es decir, el seminario queda justamente en la apertura a esa otra definición que esperamos de Heráclito sobre la guerra, qué es la guerra, que posiblemente lo leeríamos ahí, aunque la guerra va a tardar mucho tiempo en que aparezca. Van a aparecer una serie de cosas, entre otras, por ejemplo, va a aparecer que Yudhishthira se pierde todas las propiedades de su reino al juego de los dados, toda la significación del juego de los dados y de las cosas, y ya veremos. Por el momento dejamos las cosas así, y a ver si retomamos esta cita de Anaximandro, a ver si encuentro yo, porque a mí me interesó mucho cuando lo vimos entonces, y ahora cuando lo vemos ahora, comparado con esta nueva cita de Heráclito Petrarca, ¿no? Con la descripción que hace Petrarca, que el mal está desde de las montañas hasta el fondo de los mares y en el corazón de los hombres. Dicho. Muy bien. Pues bueno. Bueno, pues buenas vacaciones. Nos vemos.